Hola de nuevo mis estimados alumnos. En este video voy a crear el proyecto del ejemplo de MVC y voy a realizar las configuraciones iniciales. Entonces voy a crear un nuevo proyecto web, nuevo proyecto Java Web, Web Application, y le voy a poner como nombre inventario libros-mvc. Entonces selecciono la ubicación donde voy a guardar y dejo chequeada esta opción para que me guarde las librerías en un directorio. Entonces luego elijo el servidor. En este caso seguimos trabajando con Apache Tomcat y la versión 6 del Enterprise Edition. Luego frameworks todavía no voy a seleccionar ninguno. Y creamos el proyecto. Entonces me crea la estructura de directorios habitual, ¿verdad? Que está por acá. Este es el proyecto que acabo de crear. Entonces voy a comenzar creando los distintos paquetes que vamos a ocupar. Entonces voy a crear un paquete para los controladores, recordando la convención de nombres. .controllers, le voy a llamar a este paquete. Luego un paquete más para almacenar el modelo. A este paquete le voy a poner todo lsb.edu.udb.www.model. Voy a dejar un paquete más en donde voy a almacenar los bins de mi proyecto. Por aquí, .bins. Y finalmente un paquete donde voy a guardar clases para propósitos diversos, es decir, clases para validaciones. Si necesito enviar correos, ahí voy a poner esas clases. Entonces a este paquete le voy a poner .utils. Entonces tenemos ya los paquetes que vamos a ocupar en el desarrollo del ejemplo. Luego en la descripción del video voy a dejar el enlace para que descarguen los recursos para el desarrollo del ejemplo. Entonces los recursos que vamos a ocupar yo ya los tengo por acá de recursos práctica 2. Estos serían los recursos que vamos a ocupar. Esos recursos tienen, entre otras cosas, el script de la base de datos que estaríamos ocupando. Les voy a mostrar acá en mi TOAD la estructura de la base de datos con la que vamos a trabajar. La base de datos se llama inventario libros. Entonces, me voy a conectar para mostrarles el diagrama relacional de la base. Entonces le voy a dar por acá, quiero ver el diagrama y selecciono mis 4 tablas. Selecciono y las arrastro. Entonces la estructura con la que estaremos trabajando sería la siguiente. Vamos a ordenarlo por aquí. Entonces el ejemplo viene siendo un inventario de libros para una librería o algo por el estilo, ¿ves? Entonces tengo la tabla libros, la tabla autores, la tabla editoriales y la tabla géneros. La tabla autores tiene un código de autor, el nombre del autor y su nacionalidad. La tabla editoriales tiene el código del editorial, el nombre del editorial, el nombre del contacto con la editorial y el teléfono. La tabla géneros tiene su llave primaria autonumérica, el nombre del género y una descripción. Y luego la tabla libros tiene su código de libro, que es la llave primaria, el nombre del libro, las existencias, el precio, una llave foránea que apunta hacia el autor, luego el código editorial, que es una llave foránea que apunta hacia la tabla de editoriales,
y el ID género, que es una llave foránea que apunta hacia la tabla géneros. Finalmente tiene la descripción del libro. Entonces, esta es el diagrama o esta es la estructura de la base de datos con la que vamos a estar trabajando. Entonces, voy a comenzar a colocar los recursos dentro del proyecto. Entonces, los recursos que tenemos son estos de acá. Lo primero que voy a hacer es ubicar toda la carpeta web, todo el contenido de la carpeta web dentro de las páginas web de mi proyecto. Entonces la página index.jsp la voy a borrar para que me ubique acá el nuevo contenido. Entonces debería tener la carpeta assets, donde va a estar todo el CSS y los archivos JavaScript de Bootstrap y otros hojas de estilo y otros JS que vamos a ocupar. Luego en el directorio de editoriales te estoy proporcionando el código de las vistas, o sea el código HTML de las vistas para crear editoriales y para listarlos. Este código lo vamos a estar ocupando en videos posteriores. Y también te he dejado unos archivitos llamados cabecera.jsp que tiene todas las referencias a las hojas de estilo de Bootstrap, a las hojas de estilo de Alertify, al JS del jQuery, al JS del Bootstrap, al JS del Alertify, al JS del Data Tables, que vamos a estar ocupando a lo largo del ejemplo. Luego en menú hay una pequeña barra de navegación que ya la verán como luce. Ahí me está marcando unos errores en la estructura, pero es que el NetBeans está marcando errores donde no hay. Ya verán cuando despliegue el menú que funciona de forma correcta. Finalmente en index.jsp tengo una pequeña página de inicio a la que le daremos vida luego. Entonces corramos index.jsp para asegurarnos que esté funcionando correctamente y que los recursos estén colocados como debe ser. Entonces, ahí va index.jsp, me lo está abriendo y ahí está la estructura o cómo va a lucir mi proyecto. Tengo el menú de autores, el menú desplegables para géneros, para libros, para editoriales y esta pequeña página de inicio que tiene por el momento valores estáticos y que después le daremos vida. Después le daremos vida a estos cuadritos de acá. Sigamos moviendo cosas desde los recursos. Entonces eso fue la carpeta web. Ahora en la carpeta model tengo la clase conexión con la que venimos trabajando desde programación orientada a objetos 1. Entonces esta clase conexión la copio y la ubico en el paquete model de mi proyecto. En el paquete model. Entonces ahí tengo la clase conexión. Les recuerdo que esta clase conexión tenía todos los objetos JDBC con los que necesitaba trabajar. Por ejemplo, tengo un objeto de tipo connection, otro objeto de tipo statement preparado, otro objeto de tipo result que están listos para ser ocupados en cuanto los necesite. La diferencia entre esta clase y la que ocupamos en programación orientada a objetos 1 es que la conexión no se hace de la manera estándar como en JDBC, sino que la conexión se toma desde un pool de conexiones. Si no recuerdan el concepto de pool de conexiones, decíamos que un pool de conexiones es como un conjunto de conexiones o como un repositorio de conexiones que están abiertas y listas para ser ocupadas. Entonces, cuando les explicaba esto en PO1, les decía de que el problema de trabajar con las conexiones JDBC estándar es que cada vez que necesito transaccionar con la base de datos, tengo que estar abriendo una conexión, transacción, es decir, consulto, inserto, actualizo o hago lo que sea que necesite con la base de datos y luego cierro la conexión. Entonces,
ese ejemplo pedagógicamente funciona correctamente. Entonces, si vos lo probas en tu casa, funciona de maravilla. El problema es cuando en producción tenés muchos accesos concurrentes. Entonces el hecho de estar abriendo y cerrando conexiones por cada tonterita que uno necesita hacer hace que se gasten muchos ciclos de procesador y por eso la aplicación se vuelve más lenta de lo normal. Entonces la solución es crear un pool de conexiones. Entonces, como les mencionaba, ese pool de conexiones es un conjunto de conexiones que están abiertas y listas para ser ocupadas. De forma que cuando yo mande a llamar al método conectar, en lugar de tomar un nuevo objeto connection, o en lugar de crear una nueva conexión con la base de datos, lo que va a hacer es tomar una conexión del pool de conexiones y asignármela a mí. Luego transacciono y cuando termino de transaccionar y mando a llamar al método de desconectar, en lugar de cerrar la conexión, lo único que va a hacer es devolverla al pool y marcarla nuevamente como disponible. Entonces, esa es la ventaja del pool de conexiones. En lugar de estar abriendo y cerrando conexiones, simplemente estoy tomándolas y devolviéndolas desde el repositorio. Entonces, este código de acá es el que me permite tomar una conexión desde el pool de conexiones. Él espera que haya un pool de conexiones con el nombre JDBC pleca MySQL. Entonces, lo voy a crear en este momento porque todavía no está. El pool de conexiones se crea en el archivo context.xml. Entonces, en este archivo tengo esta etiqueta que está, la etiqueta context, que está como de autocierre y que yo la voy a cerrar por aquí abajo. Y aquí voy a poner el código del pool de conexiones en Tomcat. El pool de conexiones en Tomcat se crea con este código XML. Este código XML también te lo he proporcionado como recurso. Está por acá. Esto que dice pool.txt tiene ese código XML con el que se define el pool de conexiones. Entonces aquí estoy diciendo que mi pool de conexiones se va a llamar JDBC pleca MySQL. Estas son la cantidad de conexiones que van a estar activas, la cantidad de conexiones que van a estar en espera, el usuario de mi base de datos, que en este caso es root, mi contraseña del usuario de base de datos, que en mi caso yo no tengo, el nombre del driver con el cual me voy a conectar, que va a ser el driver de MySQL para JDBC, y finalmente la cadena de conexión. Entonces va JDBC, MySQL, el localhost, acá debería colocar el puerto en el que corre el servidor de base de datos. En este caso, como lo tengo en el servidor por defecto, es decir, en el puerto por defecto, perdón, es decir, en el 3306, yo no voy a especificar el puerto con el que voy a trabajar. Entonces, una confusión súper común es que aquí me pongan 2.81 o 2.80 bajo el argumento de que el servidor Apache corre en ese puerto, en este caso en el 80, para mi idea. Entonces, eso es un error de concepto. Acá no me está pidiendo el puerto de mi servidor Apache, sino que me está pidiendo el puerto de mi servidor de base de datos. En este caso, mi servidor de base de datos MySQL está en el puerto por defecto, que es el 3306. El hecho de que yo lo administre con un programita que se llama phpMyAdmin, que viene en el Apache, es cuento aparte. El servidor de base de datos corre en el 3306. Entonces no me ande poniendo 81 acá porque eso no funciona. Me pide el puerto de el servidor de base de datos. Finalmente me pide el nombre de la base de datos. En este caso sería inventario-libros. Entonces guardo y ya tengo mi pool de conexiones creado. Recuerden, esta es la forma de crear un pool de conexiones ocupando Apache Tomcat. Únicamente Apache Tomcat. Es decir, este procedimiento no funciona para Glassfish ni para ningún otro servidor que no sea Apache Tomcat. Entonces veamos si se me quedó algún recurso pendiente.
Y a ver, en la carpeta utils hay una clase llamada validaciones.java que la voy a copiar en mi paquete utils. Entonces, como ya se imaginarán, esta clase tiene métodos que me permiten validar datos de entrada. Entonces tiene métodos para validar si es entero positivo, si es una cadena vacía, si es un decimal positivo. Entonces, en el desarrollo del ejemplo, cuando necesitemos validar entradas, vamos a hacer uso de esta clase de acá. Entonces, copiando los recursos para acá, tengo mi proyecto listo para comenzar a ser trabajado. En los siguientes ejemplos voy a comenzar a grabar el mantenimiento de la tabla editoriales.